Muy buenas, el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy nos reencontramos con un amigo del programa, con Cristian Duarte. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Oriol, por convocarme. Yo encantado de estar otra vez en este rincón, Qué querido por bueno. mí. Muchas gracias, Cristian. Ya sabes que aquí es como casa para ti. Te presento de nuevo para la gente que a lo mejor no vio la primera entrevista, también muy interesante para poder buscarla y encontrarla aquí en el canal. Cristian, tú eres biólogo molecular y life neurocoach certificado. Además, también tienes una trayectoria profesional y personal sumamente enriquecedora. Tu formación académica es vasta. Eres doctor en ciencias sociales, máster en terapias avanzadas y diplomado en biomedicina. Además también de tu especialización en genética clínica, te sitúa en la vanguardia de los últimos avances médicos del momento. Autor de varios libros y hoy queremos destacar Personas altamente sensibles. 30 días para descubrir, explorar y disfrutar el don de la alta sensibilidad y alcanzar también tu empoderamiento sensible. Cristian, ¿podemos mostrar también este libro para que la gente lo pueda ver? Lo tenemos por aquí. Sí, claro, mira, Magnífica es, obra. es una portada que, bueno, que es fácil de identificar porque Sí, tiene esa mariposa sobre un diente de león, me ¿no? encanta esa metáfora. Es una En metáfora este muy libro, bonita. La explicaremos claro, también, ¿no? ¿Por qué elegiste también esta portada? Pero empecemos por sí, la pero historia. La historia del libro. ¿Cómo nace el hecho de escribir un libro sobre personas altamente sensibles? Cuéntanos. pues mira, indudablemente lo acabo relacionando, o tengo que comenzar relacionándolo por mi historia personal, ¿no? Ujú, Yo soy una persona altamente sensible, lo que pasa que, bueno, en mi recorrido vital no lo había identificado como tal hasta hace unos cuantos años ya, ujú, ¿no? Entonces, recordemos que el concepto de alta sensibilidad nace o surge a partir de las investigaciones de una americana, Elaine Aron, en los finales de los 90. ujú. Pero, como en todos los casos, pues hasta que el conocimiento se hace, digamos, vox populi, pasa tiempo, ¿no? En mi caso, pues llegué a dar con que, bueno, todo lo que me abrumaba y todo lo que sentía y la forma de sentir a flor de piel tantas cosas se relacionaba con alta sensibilidad y no tenía nada que ver con la introversión, Ujú. con ser quisquilloso con las cosas, ni la timidez, ni nada de esto. Entonces, bueno, desde allí empiezo a, digamos, primero como una necesidad personal a indagar mucho sobre el tema. Y bueno, agradeciendo la presentación que me has hecho antes, la gente ahora sabe y se da un poco, sabrá y se dará un poco más de cuenta que acabo relacionando lo que me pasaba, es decir, el rasgo del temperamento que me caracteriza de la alta sensibilidad con la ciencia. Ujú. Entonces, mi idea es, al igual que hice con el libro del perdón, y es, digamos, la constante que yo siento y que en la que me encuentro más cómodo de ayudar a los demás, es fusionando un poco todo lo que es el conocimiento, la holística con la ciencia, ¿no? Indudablemente, este tema tiene mucho que ver con la psicología, con ramas de la ciencia, ¿no? La neurología, Ujú. pero bueno, tiene una componente que es, digamos, predominante, que es la de sentir, ¿no? Y eso se experimenta en el día a día a través de los cinco sentidos, ¿no? Se dice así, digamos, a la ligera, y no siempre es, digamos, la mejor apreciación del rasgo, pero que los PAS tenemos una capa menos de piel, que en realidad no es eso, pero lo que se quiere ilustrar es que sentimos más que la media o que las personas no PAS, ¿no? Ujú. Entiendo. Esto se debe a un rasgo, si me permites, lo Sí, sí, adelante. clarifico en un Vamos a entrar poco. en detalle porque eso también nos ayudará a desmontar luego muchos mitos sobre lo que no es un PAS. Exactamente. Y hilando un poco con lo que me has preguntado de cómo surge esto por una necesidad personal y plasmarlo en un libro, porque evidentemente me daba cuenta que había muchas más personas que sentían como yo y que atravesaban por, digamos, etapas de sufrimiento, por desconocimiento, por no saber reconducir, digamos, lo que estaban viviendo, ¿no? Y Ujú. sintiendo. Entonces, bueno, como te decía antes, un rasgo que explica, digamos, la alta sensibilidad y que es fácilmente recordable y relacionable con la ciencia es que
naturalmente las personas altamente sensibles tienen más conexiones neuronales en el hemisferio derecho. Recordemos que el hemisferio derecho es el que se relaciona con la imaginación, con la Ujú, creatividad, con lo intangible. ujú, Entonces, esta abundancia en conexiones evidentemente pues te hace sentir muchas, digamos, sutilezas del ujú, entorno, pero con una mayor, de manera amplificada, podríamos decir. Una ujú, persona altamente sensible percibe el entorno a través de los cinco sentidos, por supuesto, entre 5 y 10 veces más que una persona no paz. O sea que ujú, imagínate lo que puede ser para una persona paz, pues un portazo, o una música bella, no nos vayamos a lo ujú. negativo necesariamente, o alguna una música bella que te cautiva, Un pues paisaje, una pintura, un olor, un gusto, un sabor, ¿no? un perfume, la naturaleza, sobre todo se da mucho en temas que podríamos decir que tienen que ver con la belleza, ¿no? En toda su expresión, la belleza, la natural y la producto de de la creatividad, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cuál es el preconcepto que suele surgir en esto? Que es lo que hablábamos antes, un poco antes de meternos en materia. En la entrevista, pues hablábamos de los preconceptos, los mitos que hay, ¿no? Ujú. Y esa es una cosa que me comentaste que, que querías que abordara, ¿no? Sí. Pues los mitos o los preconceptos que hay en torno a la alta sensibilidad es que se la relaciona indefectiblemente con una debilidad Ujú, y que no tienen nada más lejos de estar relacionado con eso. ujú. No es una debilidad o se puede considerar una debilidad en tanto y en cuanto no esté bien reconducida y la persona esté sufriendo. Claro. Evidentemente, Pero porque no es consciente, porque no tiene esa conciencia de que realmente su situación es distinta o al menos tiene otro tipo de características. exactamente, y al sentirlo todo mucho más, pues empatiza en mayor grado con el sufrimiento de los demás, por ejemplo. Ujú, Entonces, ¿qué puede pasar? Que la persona pues acabe pues, deprimida o tocada por una situación del entorno que influya en su bienestar, ¿no? O en su estado de ánimo, etcétera. ujú. Entonces, ¿qué es lo que suele surgir en las personas paz? Pues depresión, ansiedad, temas anímicos sobre todo. Ujú, La conciencia de la alta sensibilidad es importantísima. Llevarla a la práctica y revertir todo lo que uno está experimentando de manera positiva requiere tiempo, requiere herramientas, requiere paciencia y un estado de conciencia, que es lo que mencionabas bien tú antes, ¿no? Es ujú, decir, soy consciente de que esto me está afectando, pero porque yo soy de esta manera. Y no ujú, hay nada malo porque yo sea de esta manera. Sencillamente, lo diferente no tiene que ser malo, ¿no? ujú. Eh, Reconducir todo eso a través de la educación es fundamental. Ahora, Es Cristian, lo que escuchándote, me viene a la cabeza quizá mucha gente que nos está viendo y tiene dudas, ¿no? De decir, ¿soy una persona paz? Porque a lo mejor es lo que decimos, ¿no? Hay que también discernir a lo mejor lo que es un cuadro que podría indicar que es una persona paz, a lo mejor alguien que puede tener un poquito más de sensibilidad, pero no solo esto nos lleva a ser alguien paz, ¿no? exactamente, pues hay una línea delgada, evidentemente, dentro de lo que es el rasgo del temperamento, del rasgo paz, Ujú, eh, hay, hay un gradiente, hay paz que son extremadamente sensibles ujú, menos y otros mucho menos. ujú, Entonces, si hay una escala dentro de lo que es paz, imagínate la sensibilidad, pues muchas veces asociamos un paz a una persona que ha sufrido un trauma y que tiene cierta sensibilidad respecto a un tema en particular. Ah, no vale. me toques el tema familia o el tema orfandad o Claro, el eso sería tema, un paz. Sería alguien que está simplemente con síntomas postraumáticos respecto a este tema. claro, el paz siente de forma amplificada. Y esto es lo que comencé a contarte antes, ¿no? Ujú, Es decir, tanto me puede emocionar una música bella, una melodía maravillosa, como también me puede afectar el que alguien me responda mal o que haya tensión en el ambiente. Y ujú, las sutilezas, por ejemplo, en una reunión
empezar a darte cuenta de que este está incómodo, este está contento, este tiene ganas de marcharse, este me mira de reojo y está mirándome de una manera, y no es subjetividad, sino sutileza, es Ya. tener ese punto fino de percepción de lo que está pasando en tu entorno. Ujú, Acuérdate que te dije entre 5 y 10 veces amplificados los estímulos, ujú, son como antenas que ujú. pudieran a su vez captar un ancho de banda mucho, muy superior a lo que sería pues una antena normalita. Claro, Esto es una entiendo. super. Y supongo que también Y otro mito sería desbancar lo que serían otro tipo de posibles trastornos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, ¿no? Es decir, es una cosa distinta totalmente. claro, eso es algo que trato en el libro, en un capítulo en particular, y que es lo de que se refiere a la salud mental. Es decir, Ujú, hago la distinción entre trastorno del espectro autista, que es el TEA, o las altas capacidades, exacto. o pues, otros tipos de trastornos. Ahí hago una especie como de recorrido por trastornos más comunes que Ujú, pueden llevar a Asperger, pueden llevar a otro tipo de trastornos relacionados con la introversión, etcétera, ¿no? ujú, Eh, pero en este caso, bueno, y ahí lo dejo muy aclarado, pero digamos, en líneas generales, ujú. también incluyo en el libro un test donde no es un test diagnóstico, porque aquí no hay una Claro. última palabra, pero sí Es hay como una. orientativo. Sí, es orientativo y digamos que salta a la vista en función de las preguntas que yo te hago que si eres o no. Una persona altamente sensible, perdón, no estamos hablando de una alta sensibilidad relacionada a un trauma, es decir, a algo que tiene que ver con el carácter o con la experiencia vital, sino es algo heredado. Ujú, Eh, Desde pequeños casi con absoluta probabilidad lo empezamos a manifestar. Típico bebé que no se puede quedar solo en la cuna, que llora mucho, que suelta el pecho de golpe porque pues, si la madre está nerviosa, es decir, esa alta percepción se empieza a palpar desde el nacimiento, ¿no? ujú, Luego el tema de la sociabilización, el tema de pues, los múltiples intereses, al tener tanta percepción de los estímulos del entorno, pues hay múltiples intereses, puede ujú, relacionarse y frecuentemente se hace relacionar o diagnosticar equivocadamente con un TDAH, por ejemplo. ujú. Esa es otra cosa que no te mencioné Porque cuando la te. sensibilidad hace también que a lo mejor esté como más inquieto, más inquieta, más nervioso. Claro, en el libro yo pongo, digamos, bueno, perdón, no en este libro, en un libro que estoy terminando sobre niños altamente sensibles, que Muy bien, que saldrá, si Dios quiere, pronto muy bien. Que es como una pues, continuación, ¿no? Será, Cristian, como una especie como de anexo, ¿no? Siguiendo la trayectoria de este primer libro de personas altamente sensibles, ¿no? claro, pero allí aclaro que, por ejemplo, un niño en la escuela no debe ser sentado atrás, porque Ya, atrás recibe todos los estímulos de todos los compañeros, más el profesor, más todo, más la ventana, más todo. ya. Debe estar delante, cerca del profesor, pero no porque se distraiga, es porque los estímulos, perdón, Bueno, es que las propias son. aulas yo creo que, Cristian, están mal configuradas, porque cuando ya Sí, partimos de una clase que es una típica situación o típica escenografía cuadrangular, donde sí, hay hileras, donde los niños están como por orden, ya no vamos bien. Ese es el método prusiano de hacer niños barra obreros para las fábricas. Ya no exactamente. es un buen entorno tampoco a nivel de estimulación que sea positivo. Claro, por eso comentaba antes que el tema de la concientización, de la educación a nivel general, no solo del PAS en sí, para que tenga una calidad de vida mayor, sino del entorno y del Ujú. sistema, es importante, porque un niño PAS en una clase normal, en una clase, digamos, no hablemos de normalidad, porque aquí no hablamos Ya, ya, ya. de anormalidad, esto Sí, no es un trastorno de la personalidad, es claro. un rasgo de temperamento heredado, entonces es natural y viene de fábrica, como digo yo, ¿no? Hay una parte genética y Pero, una parte que heredamos. claro, exactamente, de la parte de la herencia es heredado, ¿no? Y Porque de el hecho se entorno puede transmite. generar también que alguien pueda llegar a ser paz. Es decir, un entorno o una situación en que se estimule de cierta forma, puede ser que la persona también llegue a ser paz. No,
se puede exacerbar, es decir, se puede acentuar más, Vale, pero la persona paz lo es genéticamente. De hecho, hay un vale, gen que también lo explico en extenso, ¿no? qué El origen interesante. genético de la alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque todo esto lo estamos aterrizando a Qué bueno. manifestaciones fisiológicas que se relacionan con una anatomía, es decir, con Mm, una mayor abundancia en conexiones neuronales que tiene una respuesta fisiológica, pero evidentemente hay un control genético, ¿no? ujú. Es Hay muy un gen interesante que... esto, Cristian, porque justamente ha habido mucha polémica en el campo de la psicología. No sé si también a lo mejor has estado también al corriente, ¿no? De muchos psicólogos y psicólogas que a nivel profesional niegan rotundamente que exista realmente ese tipo de clasificación. Es más, ha habido incluso psicólogos que se han opuesto y han llegado también a hacer reclamaciones o a hacer también propuestas de que se limite ya el término, que no se utilice el término, porque realmente no es cierto. Y tú justamente estás aportando toda una serie de pruebas, ¿no? A nivel también científicas, de que no es solo una cosa que puede ser como de moda, sino que realmente existe y es auténtica con unas bases genéticas y unas bases neurológicas. Sí, 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 tal cual. Por ejemplo, tanto es así que se ha investigado este gen que te digo en particular Sí, y se diagnostica a través del gen, a pesar de que es un error hablar de diagnóstico ya, entiendo. con un, digamos, rasgo del temperamento. Es decir, Ya, no es un diagnóstico porque no es una patología y no es un claro. trastorno. Vuelvo a insistir en esto Es una porque hay un... orientación o quizá como una especie como de declaración. Sí, una rectificación de que realmente estamos en caso de una alta sensibilidad. Sí. Por ejemplo, fisiológicamente se puede explicar perfectamente. Ujú, Este gen se relaciona con una mayor respuesta de la amígdala, es decir, que la persona altamente sensible puede reaccionar mal, mal en el sentido de sentirse abrumado, hablamos de sobreestimulación, cuando hay sobreestimulación, ya sea por ruido, por exposición social, por muchas cosas, ujú, eh, digamos, hay una sobreestimulación de la amígdala, entonces se produce lo que llamamos, ¿no? Tú lo sabrás también, ujú. El el secuestro. tema de el secuestro amigdalino. Exacto. ¿Qué pasa cuando hay secuestro amigdalino? Pues digamos, la parte frontal del Se cerebro, bloquea. que es la toma de decisiones, la razón y demás, se bloquea. Entonces, bueno, una de las cosas que yo propongo en el libro, que a su vez pues la he bebido, digamos, de múltiples investigaciones y publicaciones que hay del tema y que tiene toda la lógica, porque en ciencia estructuramos las cosas para entenderlas, ¿no? De Ujú, alguna manera. Lo intangible no siempre nos convence, pero digamos, valga el ejemplo, por ejemplo, un niño que tiene una rabieta porque el ujú, suéter que le han puesto le roza mucho la piel, la ujú. madre dice, pero ¿qué te pasa si el suéter está bien y el jersey, no sé qué? Pues el niño reacciona mal, quiere que se lo quiten porque le agobia, porque lo que sea, ¿no? Se pone muy nervioso. En ese caso, por ejemplo, yo pongo un tip para los padres y digo, lo que puedes hacer es coger a tu hijo y abrazarlo, Mm, o acariciarlo o contenerlo, porque en esa contención estás, digamos, estimulando el nervio vago y el nervio mm, vago te va a ayudar a calmar la amígdala. Y si exacto. calmas la amígdala digamos, el razonamiento va a volver porque va a disminuir el secuestro amigdalino y el córtex, digamos, el prefrontal, pues vuelve a tomar el control y en ese momento pues escucha a la madre y dice, vale, no se acaba el mundo y no sé qué. Pero si no lo sacas de ese estado Ujú, de abrumamiento, de turbación, pues evidentemente con palabras o con gritos o con, venga, te lo pones o te castigo, no va a funcionar. Entonces, todo ese tipo de articulaciones son necesarias. ¿Y eso de dónde viene? Pues de la información, de la educación que tengamos. ujú, De otra totalmente. manera, si tú no eres padre o madre paz, te va a parecer que tu hijo es quisquilloso, Ya. un tocadices, que lo único que hace es ponerte problemas con todo. Entonces, no vas a ir a ningún puerto. Y lo que estamos tratando es de que tanto los adultos como los niños
tengan una mayor calidad de vida. Y en el caso de los niños, una crianza feliz, ¿no? Una vida feliz. Y en el adulto, pues un bienestar y una plenitud. Y la plenitud que, ¿cómo la conseguimos? Pues sintiéndote, digamos, aceptando lo que, el don que se te ha dado, pues en el libro yo insisto mucho en el tema don, porque en realidad lo creo así, Ujú. aunque lo descubriera, lo comprendiera y lo asimilara muchos años más tarde de darme cuenta de todas estas cosas, ¿no? Decía, yo quisiera ser como los demás, ¿no? Quisiera reaccionar como... Pero Bueno, es lo sí que que te es un dices, don, ¿no? Es ¿no? como que la incomprensión o la falta de conciencia del entorno hace también que muchas veces, pues, estos niños reciban etiquetas o reciban un tipo de trato que tal vez empeora más o dificulta más su propio desarrollo. Claro, y eso hablando de un niño, vamos al terreno de los adultos, Ujú, ¿no? Yo en el libro también hablo mucho de los niños en un capítulo, pero he dedicado otra cosa, digamos, otra publicación aparte exclusivamente porque sé que hay muchos padres que mm, recurren, me han llamado y han recurrido a mí para preguntarme cosas, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los adultos? Pues en el caso de los adultos puedes tener una vida muy, permíteme la palabra, muy miserable si no sabes reconducir todas estas cosas, ujú. ¿no? Hace poco tuvimos una especie de como de organización de actividades para los niños de la parte de la familia de mi mujer, que son muchos, Ujú, y consiste en una finca que tienen ellos por parte de mi suegra y demás, ujú. organizar todo un día de actividades para los niños, hijos de todos los primos, que son como ciento y pico de Toma. primos. ¿Qué significa eso? Empezar las actividades, yo estaba ayudando ahí, estaba participando, porque dos de mis hijos pues estaban ahí, participando en las actividades. Significa estar desde las 9 de la noche como hasta las 11, perdón, desde las 9 de la mañana como hasta las 11 de la noche, todo el día, con actividades ininterrumpidas hasta, excepto a la hora de comer, ¿no? ¿Qué es lo que empecé yo a poner en práctica? O bueno, vengo poniendo en práctica, pero te hablo de este ejemplo que es muy reciente y de los cuales yo le aconsejo poner en práctica a las personas que nos escuchen. Si te abruma una fiesta, si te abruma un centro comercial lleno de gente, unas tiendas en rebaja, lo que sea, la cola del Ujú. banco, lo que sea, tienes que entender de que estás siendo sobreestimulado o Ujú, sobreestimulada y que necesitas un time break, es decir, necesitas un tiempo de descanso. ujú. ¿Qué hacía yo durante esta jornada intensiva con los niños? Donde había casi 200, o más, sí, unas 200 personas, entre primos, padres, hijos y demás. Ujú. Me retiraba, me metía dentro de la casa, me metía dentro de la habitación, me ponía a hacer algunas cosas, no sé qué, 10 minutos y volvía. Ujú. Esa, digamos, esa recarga de energía, imagínatelo como estaciones de relevo, son necesarias en el caso de una persona altamente sensible porque lo que sucede es que la sobreestimulación llega a abrumar y acaba pues jugándonos una mala pasada a la amígdala y demás, Ujú. ¿no? Es Entonces como que te necesitamos autorregulas, tú mismo vas regulándote, ¿no? Ahora más, ahora menos, ahora necesitas, corto. exactamente. Y técnicas como esa hay muchas. Se trata de saberlas y Ujú, de reconocerte y de autoconocerte para saber que tú necesitas ese tiempo de descanso para autorregularte, ujú. por ejemplo. Entiendo. En mi caso me Ujú. va de lujo y puedo seguir aguantando todo un día de estímulos o de sobreestímulos si tengo la precaución de escucharme a mi cuerpo y de atender esos momentos de descanso cuando los necesito. Y es algo, yo creo también, Cristian, que todos deberíamos hacer, independientemente de cada uno de su condición o situación, pero sí que es verdad que obviamente con una condición o con una orientación como PAS, pues a lo mejor pues más que nunca. Cristian, estamos ya en el final de la entrevista, ha pasado muy rápido, siempre digo que esto es una muy buena Son muy señal, rápidos. esto es como visto no visto, buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la audiencia. A lo mejor hay gente que nos está viendo y que dice, ostras, Cristian, yo creo que me puedo identificar una persona paz. ¿Qué podemos decirles a estas personas? Y luego también dónde pueden comprar y leer el libro. Les puedo decir que en la alta sensibilidad, desde que descubrí cómo,
cómo disfrutarla, es un verdadero regalo, que le hacemos falta al mundo, Mm. que desde los orígenes prístinos de la humanidad, los altamente sensibles eran los que detectaban el peligro, los alimentos en mal estado. Éramos una ventaja, somos una ventaja evolutiva Ujú. y hacemos falta en la sociedad, Totalmente. que es un regalo y que conociéndola digamos, y estando dispuestos a autoconocerse, se puede disfrutar y se puede hacer muchísimo bien a los demás. Qué bueno, está estupendo. ¿Y cómo la gente puede llegar a tu libro? Pues pueden llegar al libro a través de Amazon, buscándolo como, bueno, lo muestro otra vez Sí, con y el tanto. libro Mariposa, Personas Personas altamente altamente sensibles, sensibles. Muy bien. y, y si digamos están algo más dispuestos a tomarlo en serio, también he publicado un diario de personas. Aquí hay Muy bien. 52 semanas y esto surgió por una necesidad personal. Yo necesitaba ir asimilando esto de a poco, entonces creé esto como, digamos, para mí, Ujú. para poderlo trabajar, ¿no? Muy Pero sí bien. que lo recomiendo como un complemento al libro si realmente se quieren autoconocer. No Muy bien. necesariamente tiene que ser con mi libro y con mi diario, puede ser con el vehículo o el medio que ellos elijan, pero el autoconocimiento es fundamental. Y sí que lleva a realmente un descubrimiento y un disfrute, realmente. Está estupendo. Pues Cristian, ha sido un placer, como siempre. Espero y deseo que la gente que nos está viendo pueda también ganar conciencia de también de las personas PAS, que si de alguna manera ellos se identifican con esta situación, que puedan también aprender, como tú decías, ¿no? Más sobre qué son las personas PAS y qué también necesitas, como bien antes decías, y qué mejor forma también de hacerlo que con grandes expertos, como en el caso de Cristian Duarte, que nos ha acompañado en este encuentro, este café virtual de hoy. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ti, Uriol, por convocarme y ha sido un verdadero placer poder hablar contigo y poder dejar un pequeño mensaje a las personas que nos están escuchando y Y desde viendo. aquí también animamos a que la gente compre el libro, un libro muy recomendable, un libro que podemos encontrar, como bien ha dicho también Cristian, a través de Amazon. Personas altamente sensibles, concretamente el subtítulo que dice 30 días para descubrir, explorar y disfrutar el don de la alta sensibilidad y alcanzar tu empoderamiento sensible. Un libro muy recomendable que desde aquí del canal también mandamos para que la gente que sois lectores, lectoras y que os gusta también aprender cómo es el caso también de Cristian y mío, que podáis también haceros con un ejemplar y sobre todo leerlo y aplicarlo. Muchísimas gracias, Cristian. Abrazo fuerte. Cuídate. A ti, Uriol, un abrazo enorme. Chao.